En el último tema hemos visto la construcción de pantallas con pilotes. Hemos visto el caso de los pilotes tangentes, hemos visto el caso de los pilotes secantes, el primer caso para suelos cohesivos, pero que no tengan agua, que sean relativamente estables. El segundo caso para resolver un poco el problema de la filtración que puede ocurrir entre pilote y pilote. Y también hemos visto el caso de los pilotes con separados, las pantallas con pilotes separados, que dejan un espacio del talud abierto, por lo tanto vulnerable. Y vamos a ver ahora una solución que se le da a ese problema, rellenando los espacios con hormigón armado. Entonces, ya conocemos la técnica de las excavaciones alternadas. En este caso, no haría falta más que para un nivel, ¿verdad? La estabilidad de un nivel. Pero entre pilote y pilote hay un segmento que podemos excavar, supongamos para la fase 1 de una serie de fases que pueden tener la profundidad necesaria. Hablemos de la fase 1. Entre pilote y pilote tenemos un espacio de talud, un espacio de tierra sin ninguna contención. Podemos excavar, ¿sí? En ese segmento y podemos rellenarlo a la misma manera que hemos hecho los submuros, los muros de contención, los muros con anclajes sucesivos, etcétera, donde en cada segmento se vaciaba un fragmento del muro completo de hormigón armado. En los casos anteriores dejábamos el acero, las espigas de acero laterales para que se engampen, para que se junten, para que se traben con los segmentos que se iban a vaciar en los laterales posteriormente. Pero en el caso de los pilotes tenemos que cada pilote, o perdón, que cada espacio que vamos a excavar está con dos pilotes a los lados. Entonces, hay una técnica de, como no podemos empalmar con las espigas directamente un segmento con otro, entonces lo que se hace es empalmar con los pilotes. Entonces podemos tener segmentos del mismo espesor que los pilotes, que el diámetro de los pilotes, con lo cual tendríamos un muro continuo, ¿verdad? En ese caso, lo que se hace es, una vez que se tiene excavado el segmento entre pilote y pilote, se pican ambos pilotes hasta la mitad, con lo cual su armadura queda desnuda y en ese espacio se empotran las espigas del segmento de hormigón armado que vamos a vaciar, del pedazo de muro, del batache que vamos a vaciar para rellenar ese espacio y contener el talud desnudo, ¿verdad? El talud desnudo. Luego hacemos lo mismo con otro segmento, en este caso ni siquiera sería aplicable el tema de las excavaciones alternadas, podemos hacer simultáneamente varios segmentos o todos los segmentos, puesto que están contenidos por los pilotes, ¿no? Obviamente que habrá que verificar si el ancho A del segmento es válido o no a la distancia entre los pilotes, si tiene que ver algo con el ancho A, supuestamente que sí. Entonces, no es necesario probablemente el tema de las excavaciones alternadas en un nivel determinado. Una vez que se tiene el nivel construido, eso sí, tenemos que entrar recién al siguiente nivel y así sucesivamente hasta completar la excavación que se haya previsto. Entonces, también existe la probabilidad de que los bataches o los segmentos de muro no sean necesariamente del mismo espesor que el diámetro de los pilotes. Por lo tanto, puede tener un menor espesor y en algunos casos un mayor espesor. Un mayor espesor en los casos en que los pilotes sean pequeños, es decir, de diámetro pequeño. Hay casos, como vemos acá en esta imagen de la derecha, donde los pilotes son pilotines, en realidad se les llama pilotines porque tienen un diámetro relativamente pequeño y entonces el muro se vacía inclusive por encima de los pilotines, como se puede ver, y la armadura es continua, ¿no? Ni siquiera se tiene que excavar alternadamente ni hacer por segmentos, sino que se puede vaciar todo el muro en una sola vez. En la foto de la izquierda, en cambio, vemos más bien que las armaduras no cubren todo el espesor de los pilotes, ¿no es cierto? Entonces, seguramente en el cálculo estructural se ve
el espesor del muro no es necesario que se exceda porque no nos olvidemos que los pilotes constituyen la pantalla completa. E inclusive puede haber un diseño y un proyecto en el cual los pilotes por sí solos resistan todo el empuje del talud resultante de la excavación completa, que puede ser de varias fases. Acá también en la fotografía izquierda vemos un encofrado de uno de los segmentos que ya está vaciado, ya está hormigonado. En este caso se tiene que hacer por segmentos porque cada uno de los segmentos está separado de los adyacentes por los pilotes. Obviamente no es necesario hacer la excavación alternada, como bien se ve en esta imagen, donde ya tenemos todos los pilotes descubiertos, inclusive con armadura, por lo menos hasta donde se ve, y los obreros están caminando sobre la tierra que posiblemente en una nueva fase, en una siguiente etapa, también va a ser excavada para repetir la misma operación. Es obvio que las armaduras en el caso del primer nivel tienen que dejar espigas arriba para construir la viga de coronamiento posterior y tienen que dejar espigas abajo, tal como ya se explica en el texto, que se lo hace enterrando en arena de una profundidad tal que cubra la longitud de anclaje que tiene que haber entre las espigas del segmento superior con el segmento inferior. Y entonces cuando se excava el segmento interior se empalma con los segmentos superiores ya construidos. Entonces este vendría a ser el método de la construcción de pantalla con pilotes separados, pero con los espacios comprendidos entre los pilotes rellenados con un muro de hormigón armado construido por bataches y posteriormente, si es que el cálculo lo prevé o una vez que se hace cada fase, se puede reforzar, ¿no es cierto? Como ya hemos visto, con vigas que van encima de los pilotes y estas vigas a su vez se anclan en el terreno o con alguna otra metodología, como en algún momento ya se comentó, en algunas obras se ponen apoyos temporales que pueden ser puntales gigantescos o también cuñas gigantescas, como ya hemos visto, prefabricadas inclusive, que pueden permanecer ahí mientras se construye el edificio que finalmente, como ya lo hemos comentado también, el edificio va a ser el soporte final de los taludes e inclusive el refuerzo del muro va a ser el edificio finalmente, ¿no? El edificio cuando ya esté construido con sus respectivas losas, vigas, etcétera. Vamos a ver otro método muy interesante, que es bastante común, aunque un poco complejo para hacerlo en nuestro medio. Sin embargo, no tengo conocimiento de algún proyecto en el que se haya aplicado, pero no creo que tampoco esté muy distante. Es la construcción de pantallas vaciadas en el mismo sitio. Es decir, se vacía la pantalla completa, no se hace una excavación por niveles, ni tampoco una construcción de la pantalla por niveles, primer nivel, segundo, primera fase, segunda fase, tercera fase, no, sino que se hace la pantalla completa. Es decir, parecido al tema, la idea es parecida al tema de los pilotes, ¿no es cierto? Los pilotes tangentes, por ejemplo, se perfora el hueco, se vacía el pilote y al lado, inmediatamente, a manera de hacer una barrera, se hace el siguiente pilote y así sucesivamente, y de esa manera, como los pilotes están hincados o, perdón, tienen una longitud que es mayor a la que se va a excavar, por lo tanto, están empotrados en el terreno cuando ya se termine la excavación, entonces queda la pantalla construida por elementos que están uno al lado del otro, que en ese ejemplo son los pilotes. Bueno, la idea es la misma, pero en vez de pilotes lo que se hace es construir segmentos de la pantalla, es decir, que tienen forma rectangular como parte del muro. Tal como hemos hablado de los segmentos o de los bataches que tienen un ancho A, de la misma manera, pero en este caso no son segmentos por fases, sino que directamente van hasta el fondo e inclusive pasan el nivel previsto de la excavación justamente para que reciba la denominación de pantalla, ¿verdad? Que sabemos que la pantalla es como una tablestaca gigante que está hincada, empotrada en el terreno de acuerdo al proyecto y de acuerdo al cálculo. Entonces, vamos a describir este proceso. Lo primero que se hace, así como recordarán, en el caso de las pantallas de los pilotes, pantallas con pilotes secantes,
para que los pilotes estén colocados exactamente en su lugar y la pantalla no resulte una viborita, sino que mantenga su línea y además para que exista la distancia exacta entre piloto y pilote, porque tienen las armaduras, etcétera, del mismo se hace una especie de guía en la parte superior para que cuando se perforen los huecos para los pilotes, el operador y los que dirigen el trabajo tengan una precisión al indicar dónde exactamente tiene que hacerse la perforación, de modo que resulte bien. Lo mismo en este caso, como en vez de perforación se va a hacer una excavación de un equivalente al segmento de un pedazo del muro que va a ser la pantalla, del muro que va a estar empotrado y que por eso se llama pantalla. Entonces lo primero que se construye es un elemento que se llama murete guía. En el anterior caso le llamamos solamente guía, en este caso es un murete guía que, como se ve, primero se excava una zanja de una profundidad, qué sé yo, relativa, proporcional, digamos, al tamaño de la pantalla y al espesor de la pantalla, ¿no es cierto? Mientras más grande sea la pantalla, también más grandes van a ser sus segmentos y por lo tanto, y las máquinas también, la maquinaria que va a hacer la excavación, por lo tanto tendrá el murete guía, seguramente tendrá mayores dimensiones y una mayor profundidad, generalmente hasta unos 50 metros, desde 1 hasta unos 50 metros de profundidad y un espesor suficiente como para que aguante el trajín del trabajo de la excavación, ¿no es cierto? Donde una máquina muy grande va a entrar y va a salir por el hueco, por la zanja que se está viendo aquí en la fotografía. A la izquierda tenemos obreros preparando las armaduras del murete y a la derecha tenemos una parte del murete ya construida. Quiere decir que la pantalla va a tener este espesor, ¿no? Porque la máquina que va a excavar justamente va a profundizar esta zanja, con la diferencia de que, claro, a mayor profundidad ya no va a haber murete, ¿no es cierto? Va a estar el terreno solo. Entonces, fíjense, esta es la primera etapa del trabajo. A continuación, una vez que se tiene el murete guía, se hace un replanteo y se determina de dónde a dónde van los segmentos A, ¿cierto? Los segmentos de ancho A. Habrá en este caso segmentos 1 y segmentos 2, y más o menos como en el caso de los pilotes secantes, había una secuencia, ¿no es cierto? Un pilote sí, otro no, un pilote sí, otro no, y después se hacían los intermedios y cada uno con sus características. En este caso también la cosa va parecida, pero los segmentos en realidad no se superponen como en el caso de los pilotes secantes, sino que se traban entre sí. Por lo tanto, los segmentos 1 tienen una forma y los segmentos 2 tienen otra forma. Ambos son de sección rectangular, pero en sus bordes pequeños, unos son salientes y otros son entrantes, justamente para que haya una trabazón. Ahora, en cuanto a la construcción, una vez que se perforan los segmentos, una vez que se excavan los segmentos, en ambos extremos laterales se colocan unos tubos que se llaman tubos junta, que justamente sirven para moldear la excavación, porque la excavación va a tener una sección rectangular. Y como acabamos de decir, si ponemos un segmento rectangular y otro a su lado, sin ninguna trabazón, porque en este caso no va a poder ir a una armadura con espigas, entonces no habría ninguna conexión entre ambos segmentos y esto sería una fisura, ¿no es cierto? Una separación, una junta separada y como la construcción bajo tierra es bastante compleja, entonces no es exacta, quiero decir, no es tan precisa, no es tan pulcra como uno se imagina, entonces el agua va a salir por ahí, etcétera, igual que en el caso de los pilotes tangentes. Entonces, por ese motivo, cuando se hace la excavación, acá vemos un esquema que nos muestra el proceso de excavación. Fíjense, se excava en el espesor del murete guía que ya vimos, pero en un ancho A se excavan los segmentos y en cada segmento se va a vaciar hormigón. Una vez que se coloque la armadura, se vacían los segmentos 1, como se ve acá, y luego en los espacios intermedios como hacemos en la excavación alternada, los espacios intermedios también se excavan y luego se coloca la armadura, pero para que exista una trabazón, ¿no es cierto? Igual que cuando se hace un muro de ladrillo y luego a continuación se sigue el muro para que haya continuidad, hay unos ladrillos salientes y otros entrantes que coinciden
con el muro anterior, ¿verdad? De manera que cuando ya se termina y se solidifica todo, es como si se hubiera hecho un muro continuo. Lo mismo acá, se hace una excavación alternada no porque se vaya a derrumbar, sino por el hecho de que se tienen que alternar los segmentos de modo que encajen uno con otro. Más adelante vamos a ver un detalle y aquí se nota que primero se excavan unos y luego los intermedios, ¿verdad? Entonces las armaduras y la forma exacta de los segmentos terminados encaja uno con otro, lo vamos a ver más adelante. Acá al lado izquierdo tenemos una imagen del tipo de excavadora que se utiliza. Es una cuchara que se abre, ¿no? Esta parte de la cuchara, la mitad se abre para allá, la otra se abre para allá, entonces queda como una especie de boca, de quijadas, que cuando penetran en el suelo, se cierran y retiran el material y lo extraen hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, y lo depositan lógicamente en algún lugar, luego nuevamente repiten la operación y el espesor de esta cuchara se llama cuchara bivalva porque tiene dos elementos que se abren como si fueran dos conchas, dos válvulas, ¿no es cierto? Entonces se le llama cuchara bivalva, que se abre y se cierra, es una especie de quijadas. La dimensión de este tiene que ser igual o menor que la pantalla, ¿verdad? Ya hemos visto que los muretes guía nos indican exactamente el espesor de la pantalla y lo ideal sería que la cuchara entre exactamente ahí, de manera que la excavación sería más eficiente. Pero si la cuchara es más chica, obviamente tendrá que entrar más veces, como se ve aquí en el dibujito, por ejemplo, en el primer esquema, sería una cuchara, ¿no? No, pequeña, no es necesariamente así. Hay otras imágenes, si ustedes curiosean, donde la cuchara prácticamente es del mismo ancho, de manera que en una, dos o tres penetraciones ya está hecho, ya está excavado todo el aparato, ¿no? Todo el hueco que queremos hacer. Entonces, una vez que se tiene el murete guía, siguiendo el procedimiento y la secuencia que ya he señalado, se hace la excavación con la cuchara bivalva y una vez que se llega al fondo, se introduce en cada extremo de la excavación, en cada extremo se extraen los tubos juntos, ¿ya? O sea, no sé si se podrá interpretar así, pero acá en el dibujo vemos que a los lados de cada segmento hay una línea un poquito más gruesa, probablemente la intención de representar los tubos guía. Son unos tubos metálicos simplemente del mismo ancho, tienen del mismo diámetro que el espesor del segmento o de la pantalla, que entra uno a cada lado, ¿sí? Entonces se imaginarán que tenemos un rectángulo con dos tubos circulares en ambos extremos, con lo cual la figura final, si es que dejamos los tubos y vaciamos hormigón al medio, entonces va a tener los lados cóncavos, ¿no es cierto? Ambos lados van a ser cóncavos. Se introduce la armadura para que la armadura no toque el fondo, porque ustedes saben que siempre en toda estructura debe haber un recubrimiento y con mayor razón en el caso de las estructuras de hormigón armado que están bajo tierra por la humedad y todo eso. Entonces, para que la armadura, que es gigantesca y muy pesada, que se la mete con una grúa, no se aplaste al asentar con el fondo, porque estamos hablando de muros o, perdón, pantallas de 20 metros de profundidad, 25, ¿no? No hay una limitación, la única limitación es la capacidad de las máquinas que se dispongan. Por supuesto, mientras más grande la pantalla, más grandes las máquinas para poder hacer las excavaciones y la grúa que va a levantar la armadura que es muy pesada, etcétera, ¿no? Entonces se introducen los tubos guía, se introduce la armadura se la cuelga en los muretes guía, por eso los muretes guía habrán visto que tienen también armaduras, son de hormigón armado, tiene que tener cierta capacidad resistente, principalmente para colgar la armadura, porque mediante pasadores, ¿no? Que traspasan la armadura y se asientan en los bordes de los muretes, porque después el murete no sufre ninguna, si es que la cuchara bivalva no le toca al hacer la excavación, no sufre ningún esfuerzo. Entonces, toda vez que ya está hecha la excavación hasta la profundidad deseada, se coloca la armadura va a quedar colgada sin tocar al fondo, seguramente con un espacio libre de unos 10 centímetros por lo menos, que va a ser
el recubrimiento de hormigón y luego se introduce por el medio de la armadura un sistema TREMI de vaciado del hormigón desde una gran altura y se vacía el hormigón, ¿verdad? Puede ser con lodos, como ya hemos visto, y el lodo va siendo expulsado hacia afuera. Generalmente va a ser así por las grandes profundidades de las que estamos hablando. Es casi inevitable la presencia de agua y la posibilidad de derrumbe en una excavación tan delicada. Entonces el agua se expulsa con el lodo y el lodo se expulsa con el hormigón, ¿no es cierto? Una vez que está vaciado todo el elemento, ah, después de un par de horas máximo, se retiran los tubos guía, de manera que ya el hormigón en proceso de endurecimiento queda con la forma deseada. Si lo dejamos más tiempo va a ser más difícil sacar los tubos guía. Los tubos guía se extraen con una grúa que tiene unos dientes en la punta como para poder agarrar el tubo guía y jalarlo, ¿no? Porque es un esfuerzo de tracción. Entonces lo jala y normalmente se le aplica vibración al tubo. Entonces, como el hormigón no está endurecido todavía, mejor si es a la 1 hora, 1 hora y pico, cuando está empezando apenas la transición entre el estado fresco y el estado endurecido, se lo saca, pero de modo que tengamos garantía de que el hormigón no se va a deformar, ¿no es cierto? Entonces se saca y queda el molde con la forma deseada. Acá vemos de qué manera queda, por ejemplo, un segmento ya vaciado de hormigón. Acá vemos de qué manera el tubo guía va a dejar un molde, una especie este, de arco, ¿no es cierto?, por donde va a entrar la armadura. Aquí vemos la armadura saliente y por supuesto la otra armadura es entrante, ¿no es cierto?, es entrante. Entonces esto es lo que deja el tubo guía que estaba acá y se lo ha sacado. En este caso podemos ver que el tubo guía no tiene el mismo diámetro que el hormigón. No sé si estaba diseñado así, que este es el recubrimiento, a este lado se ve un espesor de hormigón por sobre la armadura que aparentemente es uniforme y en cambio aquí parecería un rebalse del hormigón. Pero como vemos, el tubo guía ha dejado este espacio justamente para que la armadura que tiene esta forma saliente entre ahí, ¿no es cierto? Y obviamente la armadura de los segmentos 1, que ya está vaciado en este caso, es más bien entrante, ¿verdad? La armadura debe ser en esta otra dirección. No se la ve, pero la estoy indicando, ¿no? En esta dirección. Por eso es que se diferencian los segmentos, las armaduras son distintas en ambos casos, solamente distintas en sus extremos, ¿no? Porque el resto seguramente es parejo. También vemos que la armadura tiene algunos separadores. Esto ocurre en toda la sección y en toda la profundidad para mantener el espesor constante del segmento de pantalla. Entonces, imaginémonos que esa es la posición final de este segmento de armadura y luego se va a vaciar hormigón acá. Por lo tanto, el hormigón nuevo va a estar empotrado, relativamente empotrado en el hormigón antiguo y aquí vemos también que sobresalen las armaduras seguramente para hacer la viga de coronamiento encima de todos los cementos cuando ya estén vaciados. Acá tenemos otra escena en la que se observa que se está vaciando el hormigón. Aquí está el tubo guía, fíjense, está el tubo guía saliendo acá, se lo ve. El segmento es bastante ancho porque no se ve el otro, pero se está vaciando mediante el sistema TREMI, fíjense el hormigón, ¿verdad? Y una vez que esté semi endurecido, se saca el tubo. Imagínense un tubango, ¿no? Porque el diámetro, el espesor, etcétera, es grande. Por eso se utiliza maquinaria muy pesada. Bueno, ese sería el método. Obviamente después se hace la viga de coronamiento y si es que la pantalla ha sido diseñada para resistir todo el empuje de la excavación, entonces sencillamente el siguiente paso sería excavar hasta la cota de excavación. Si no es así, entonces se excava por niveles y se va reforzando la pantalla. La pantalla se puede reforzar con cuñas, con puntales temporales o también se puede poner anclajes en la pantalla. En este caso, directamente al hormigón de la pantalla, no necesita vigas ni nada por el estilo, directamente en el hormigón de la pantalla que traspasen hasta el terreno, de manera que lo anclen a él. Otro método es el de la construcción de pantallas, pero esta vez prefabricadas.
Significa que en vez de vaciar los segmentos de segmento en segmento acá, en vez de vaciarlos en el sitio, los vamos a tener ya vaciados previamente y los vamos a introducir. Obviamente en estos casos de prefabricación, este segmento va a ser distinto de este otro, ya no es indispensable que se tenga esta forma, ¿verdad? Puede tener distintas formas, si ustedes curiosean un poco van a ver que hay distintas formas de hacer traves, igual que el machimbrado de un piso, ¿no es cierto? Una madera entra y otra madera tiene, una madera tiene un entrante, otra madera tiene una saliente, etcétera. Del mismo modo, hay muchos diseños en los que puede haber un entrabado acá, porque ya es un trabado entre sólido y sólido, ¿no es cierto? Ya no necesitamos un molde, sino que ya viene fija la forma de cada segmento. Solo sí que tiene que haber segmentos uno y segmentos 2 para que traben. Y primero tenemos que poner el segmento uno, luego el segmento 2 contiguo y luego el segmento 3 para que sea fácil la trabazón, ¿no? Podría ocurrir que si ponemos dos segmentos dejando un espacio al medio, tengamos problemas para introducir el que tendría que estar entre ambos, ¿verdad? Por las razones obvias, es un trabajo de magnitud, entonces no podemos hablar de una precisión muy exacta. En algunos casos se utilizan también un sellado. Una vez que está construida la pantalla, se sellan las juntas. Y ya sabemos que las juntas, sea cual sea el método de construcción, peor en el prefabricado, que son espacios claramente separados, pueden permitir el paso de agua por más que tengan alguna forma especial, ¿no es cierto? Y en este caso, igual, por más que engranen, en el caso de los vaciados en sitio, por más que engranen, siempre el hormigón viejo con el nuevo no se van a trabar y peor si no tienen una armadura que los conecte. Entonces, el tema de las pantallas prefabricadas es igual. El problema de los segmentos prefabricados en este caso es su peso, ¿no es cierto? Porque son muy grandes y, bueno, dependerá del tamaño y en algunos casos, por ejemplo, algunos constructores no prefabrican toda la pantalla, es decir, prefabrican la armadura, pero no le colocan todo el hormigón, sino solamente el hormigón que va a quedar expuesto, es decir, la longitud del elemento prefabricado en su parte de hormigón es igual a la profundidad de la excavación expuesta que va a quedar. Y la parte que va a ir empotrada en el terreno, supongamos que sean, qué sé yo, 3, 4 metros, 5 metros, la parte que va a ir enterrada en el terreno, entonces esa parte solamente va con armadura, de manera que una vez que está hecha la perforación, el hueco, se introduce el segmento de pantalla a la altura que tiene que ser y el fondo va a estar solamente con fierro, sin hormigón. Y por el sistema TREMI con un ducto que ha quedado en la prefabricación, en medio de la masa del segmento, se introduce las tuberías para el sistema TREMI y se vacía el hormigón del fondo, ¿no? De la parte que va a quedar empotrada. No solamente esto facilita el tema del peso, sino que también tiene algo que ver con la apariencia, porque se imaginarán ustedes que una pantalla prefabricada, una vez que se hace la excavación, aparte de sucia la pantalla por la tierra que se va a retirar, pero que es un problema menor, va a quedar bonita, ¿no? La pantalla, ¿por qué? Porque está bien empotrada una pieza con otra, y además como está prefabricada, tiene una apariencia uniforme y una apariencia lisa, seguramente no tan lisa como se quiera, no es igual que la fabricada en sitio, la apariencia y el acabado. Inclusive una pantalla prefabricada puede quedar vista. Entonces esto ha hecho, en realidad son como tablestacas, ¿no es cierto? Como tablestacas. En cambio la parte que va al fondo, la que estamos vaciando en sitio, no se va a ver. Por ese motivo se puede aprovechar esa circunstancia. También hay pantallas prefabricadas tipo tablestaca, donde las tablestacas son gigantes, ¿no es cierto? Pueden ser metálicas, como vemos aquí. A la izquierda tenemos, ¿no es cierto? Un, un muro de paneles prefabricados y se nota de que en el diseño no estaba previsto que soporte el empuje total y por eso tiene un refuerzo. Acá vemos un refuerzo, una viga también con anclajes, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el ejemplo de una pantalla metálica, prefabricada, por supuesto, y con refuerzos también metálicos.
Aparentemente es para un edificio, seguramente esto va a quedar enterrado o va a quedar como parte del nuevo edificio, puede quedar si es que es un edificio en que las partes de abajo del mismo no van a tener mayor connotación en cuanto a su apariencia. Y acá a la derecha tenemos una pantalla de hormigón prefabricada por lo que se ve, ¿no es cierto? Porque no se notan juntas horizontales, a pesar de que la imagen está sacada a gran distancia, pero no se notan juntas horizontales, lo cual nos muestra que son elementos continuos, ¿no es cierto? Y sí se nota algo de separación lateral, pero lo uniforme del color sugiere la prefabricación, ¿verdad? Porque en el vaciado en sitio siempre hay manchas y desigualdades. También se nota un anclaje, ¿no es cierto? Un refuerzo en el tercio superior y abajo se nota algo que no llego a captar qué es exactamente. Hay otros métodos, sí. Uno de los métodos más populares en los países muy desarrollados, en los que lo que vale es el tiempo, es este método de la construcción ascendente-descendente. Es un interesante método, si gustan lo investigan un poco y en la clase de la sesión virtual nos lo comentamos, ¿no? Pero de momento solamente lo mencionamos. Y hay otros casos también que se pueden analizar.